Saludos, es la licenciada López. Estoy aquí hoy para hablarles brevemente sobre el bono de Navidad. Sabemos que por ahí se aproxima la fecha de pago y también se aproxima la fecha que tienen los patronos que vayan a solicitar la exoneración del pago. El año pasado tuvimos muchísimo contenido en las redes sociales sobre el bono de Navidad porque era la primera vez que interactuaba esta obligación de los patronos con la ley 41 del 2022, que desde marzo de este año esa ley fue declarada nula. Así que volvimos al Estado de Derecho previo a la aprobación de esa ley. Vamos a brevemente repasar algunos de los aspectos más importantes de la ley del bono de Navidad o la ley 148. Vamos a empezar hablando del artículo 5 de la ley. Este artículo excluye unas categorías de empleo o patronos de tener que hacer el pago del bono de Navidad. Esto enumera a los empleados de actividades agrícolas, los empleados de instituciones caritativas, empleados del servicio doméstico en residencias familiares y los empleados y funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En adición a esto, el artículo 6 excluye a los empleados que reciben bonos mediante convenio, siempre y cuando esas cantidades no sean menores a las establecidas en la ley. Ahora vamos a hablar qué patronos pueden solicitar la exoneración del pago del bono de Navidad. Y estos son dos categorías. Patronos que aleguen que han tenido pérdidas económicas que les impiden de cumplir con el pago del bono de Navidad como se estipula en la ley. O patronos que, aunque tuvieron ganancias, no pueden cumplir con el pago del bono de Navidad porque son insuficientes. Estos patronos tienen hasta el 30 de noviembre para someter su solicitud de exoneración al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con todos sus anejos debidamente firmados y complementados por un CPA. Ya establecimos qué patronos están excluidos del pago del bono de Navidad y qué patronos pueden solicitar la exoneración del pago del bono de Navidad. Entonces, luego que establecemos esto, los patronos que sí tienen que hacer el pago del bono de Navidad van a necesitar la cantidad total de empleados y determinar cuántos empleados y cuáles empleados están contratados previo a la vigencia de la Ley 4 del 2017 y cuántos empleados están contratados posterior a la vigencia de la Ley 4 del 2017. Para determinar qué empleados tienen derecho al pago del bono de Navidad, tenemos que verificar cuántas horas ha trabajado ese empleado desde el 1 de octubre del año pasado, del 2022, hasta el 30 de septiembre de este año. En el caso de los empleados que fueron contratados previo a la vigencia de la Ley 4 del 2017, tienen que haber trabajado un mínimo de 700 horas. En el caso de los empleados que fueron contratados durante la vigencia de la Ley 4 del 2017, tienen que haber trabajado un mínimo de 1.350 horas. Respecto a la fecha de contratación de cada empleado, tenemos que hacer una determinación de la cantidad de empleados que tiene el patrono y vamos a dividir los patronos para los empleados que fueron contratados previo a la vigencia de la Ley 4 del 2017, si son patronos que tienen 15 empleados o menos o más de 15 empleados. Para los empleados que fueron contratados durante la vigencia de la Ley 4 del 2017, vamos a hacer una determinación de si el patrono tiene más de 20 empleados o 20 empleados o menos. Para determinar de cuánto va a ser este bono, tenemos que dejarnos llevar por las clasificaciones que hemos hecho hasta ahora. En el caso de los empleados que son contratados previo a la vigencia de la Ley 4 del 2017 y son empleados por patronos que tienen 15 empleados o menos, estos van a percibir o se les van a tener derecho a un bono de Navidad equivalente al 3% de su salario devengado hasta un máximo de $10,000. Y en el caso de los empleados que son contratados por patronos que tienen más de 15 empleados, su bono va a ser equivalente a un 6% de su salario devengado hasta un máximo de $10,000. Para aquellos empleados que fueron contratados con posterioridad a la vigencia de la Ley 4 del 2017, que son empleados por patronos que tienen 20 empleados o menos, su bono es equivalente al 2% total del salario devengado hasta un máximo de $300. Y en el caso de aquellos que son contratados por patronos que tienen más de 20 empleados, su bono de Navidad va a ser equivalente al 2% del salario hasta un máximo de $600. También en este caso se hace la diferencia de que aquellos empleados que estén en su primer año de trabajo se van a percibir entonces el 50% de las cantidades dispuestas dependiendo del tamaño de su patrono. Ya sabemos quién tiene que pagar el bono, a quién se le tiene que pagar el bono, cuánto tiene que ser el bono, ahora cuándo hay que pagar el bono. El bono de Navidad se tiene que pagar entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de cada año. Si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre derecho laboral corporativo o de bienes raíces, no dudes en comunicarte con nosotros en López Arbelo y Asociados al 787-356-9466.